Gracias, presidente. Probablemente muchos no se den cuenta en este momento, pero estamos tratando una ley histórica. Esta ley va a quedar en el recuerdo y en la historia como una ley infame, como esas leyes infames de la dictadura, que se llamaban de defensa de la democracia, de esto, y que lo único que buscaban era perseguir. Eso es lo que estamos tratando hoy. Y yo no quiero que mi nombre quede asociado a esta ley, ni al texto que se aprobó en senadores, que es una defecio, ni este tampoco, que es lo mismo, un poco edulcorado, pero lo mismo, engañoso, pero que persigue el mismo fin y que trae las mismas consecuencias que el proyecto que aprobamos en senadores. Y no hace falta que nosotros hablemos demasiado de las motivaciones de esta ley, porque ya algunos colegas de la bancada de gobierno se ocuparon de hacerlo. Lo han dicho. Y hay que celebrar que en vez de decir que los audios filtrados no eran, hay que reconocer la sinceridad del colega en cuestión, que sí, que dijo que era él, que estaba hablando de desprestigiar a la ONG, de desacreditar y qué sé yo. Como si fuera que el pueblo paraguayo está preocupado por las ONGs. El pueblo paraguayo está pasando hambre. El pueblo paraguayo no tiene remedios en los hospitales. El pueblo paraguayo sufre horas de humillación en el transporte público. El pueblo paraguayo tiene muchísimos problemas y yo les puedo asegurar que la última preocupación que tiene el pueblo paraguayo es esta ley. Ahora, me voy a referir a algunas cuestiones que creo que es importante que queden bien sentadas acá. La menor de las críticas es que es una ley redundante, pero es importante hacer esto porque esta ley empieza con un engaño. Esta ley se presenta como una ley orientada a controlar los recursos públicos que son financiados o que son administrados por organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, cuando uno lee el texto, ve que la situación es totalmente distinta y las motivaciones son absolutamente diferentes. De más está decir que las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones sociales en general, están sumamente controladas y más aún si manejan recursos públicos, controladas algunas. Después nos enteramos que hay otras que no tienen registro en ningún lado, pero esa es otra historia, y que no tienen la calificación para hacer lo que supuestamente están haciendo y reciben plata del Estado, de nuestros bolsillos, pero a esas no se les va a tocar. Las organizaciones sin fines de lucro están bajo supervisión de CEPRELAT, ya con nuestra legislación actual. En caso de que reciban recursos del Estado, también son supervisadas por la Contraloría, por este Congreso y también por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por supuesto, aquellos que trabajan, que prestan servicios, y las ONG mismas institucionalmente, las organizaciones sin fines de lucro, también están supervisadas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Claro que si uno recibe una factura de una ONG, tiene que hacer su rendición de cuentas, tiene que pagar IVA, tiene que pagar IRP. Y las ONGs, al igual que los partidos políticos y todas las organizaciones, aunque estén exentas parcialmente de tributo, por supuesto que tienen que hacer también presentaciones ante la DENIT. Así que es una mentira que no existan controles, es una mentira. No se le controla a los amigos, a esos no se les controla. A esos a los que las municipalidades o las gobernaciones
les transfieren millonadas para hacer obras que nunca se hacen. A esas organizaciones no se les controla. Pero les puedo asegurar, y tampoco para generalizar, pero les puedo asegurar que esas que están siendo perseguidas actualmente por la mal llamada Comisión de Lavado, esas organizaciones muy probablemente estén al día con sus rendiciones de cuentas. Y si no lo están, existen los mecanismos para los reclamos correspondientes. Ahora, lo segundo, y volver a lo que decía el colega propinante. Vamos a hacer, y acá es, y por eso digo que esta es una ley infame, que es una ley infame, o que va a ser una ley infame. Nos vamos a sumar, vamos a ser el tercer país de la región que va a tener una ley que claramente pretende desmovilizar organizaciones que tienen algún interés en asuntos públicos y que activan en asuntos de interés público. Nos vamos a sumar a Venezuela y Nicaragua. Vamos a hacer Venezuela, Nicaragua y Paraguay. Esa va a ser la lista de esta ley. Y me pregunto, ¿qué va a venir después? ¿Qué va a venir después de esta ley? Una ley de prensa, es de pizarrón, la deriva autoritaria es de pizarrón. Y se lo dijimos al presidente Peña. Lastimosamente parece que el presidente Peña tiene escasa influencia en su equipo político, porque o no nos escuchó, o no le interesó, o lo que sea. Pero este proyecto no refleja una intención de parar esta deriva autoritaria. Pero vamos al texto. Aparte de una ley totalitaria, estas son las leyes que uno dice, pero a Stalin se le ocurren este tipo de cosas, A los dictadores, a los tiranos de la historia se le ocurren este tipo de cosas. Fíjense, la definición. Son todas aquellas, o sea, las personas obligadas por esta ley, son todas aquellas que reciban o administren fondos públicos o privados. ¿Qué tiene que ver el Estado con los fondos privados? O yo no le puedo donar a la capilla de mi barrio, o no puedo donar a la comisión de empedrado, o a la comisión pro aguatera, o lo que se me ocurra. No, el Estado inútil que tenemos, el gobierno inútil que tenemos, se quiere meter a controlar los fondos privados, o la apoyada, o la contribución para tratamiento de los amigos en todos los chats, y estoy seguro que todos estamos en chat. Cada vez que un amigo o una amiga tiene un problema de salud, ponerse, porque el Estado no está. Bueno, fondos públicos o privados, nacionales, fondos privados internacionales, Resulta ser los bomberos voluntarios que reciben, porque acá ser bombero voluntario, aparte es una especie, no se le paga nada. Los bomberos voluntarios vamos a revisar a los bomberos voluntarios lo que se les dona del exterior. Pero por favor, fondos privados internacionales. ¿Por qué el Estado se tiene que meter en fondos privados internacionales? Y si hay dudas de que hay lavado de dinero, está CEPRELAT, si ese dinero entra por transferencia bancaria. Y o fondos públicos provenientes directamente de otros estados. Resulta ser que se espantan con la política mendicante que tenemos, se espantan de los fondos provenientes directamente de otros estados. Y que tengan por objeto contribuir, influenciar, incidir o en cualquier forma actuar sobre las políticas, planes, programas públicos o la actividad de los poderes del Estado. Y dígame una cosa, ¿qué tiene de malo todo esto? ¿Qué tiene de malo influir? Eso se llama grupos de presión. Los grupos de presión están reconocidos desde el inicio de la teoría del Estado.
Los grupos de presión son los grupos que se movilizan, que se manifiestan, que proponen política, que opinan, que critican. Esos son los grupos de presión. Y somos una democracia representativa, por supuesto, y acá está la representación del pueblo, pero también participativa y pluralista. Así que no tenemos nosotros el monopolio del debate político. El debate político no se puede quedar entre estas paredes. El debate sobre las políticas públicas no se puede quedar restringido acá al Congreso. Por supuesto, el pueblo tiene la posibilidad de participar y nos gusten o no nos gusten las organizaciones y nos gusten o no nos gusten lo que dicen. Y si nos critican, tienen derecho a criticarnos. Está en la Constitución. Ponen como si fuese un delito, algo malo, influenciar y participar en las políticas públicas. Pero eso es lo que necesita una democracia, participación. Una democracia, para ser vigorosa, necesita que el pueblo se interese y participe y que critique más, porque si fuéramos más críticos, este Parlamento no sería tan malo y no estaríamos tratando de esta ley infame. Y por supuesto le sacan a los organismos internacionales porque tenemos una política mendicante y se van a ir a pedirle más dinero a los organismos internacionales. Y le sacan a las iglesias, y claro, pues las iglesias pues no la dan dinero. Ahí le tenemos al hermano de Tío Rico. Las iglesias pues no la dan dinero, entonces hay que sacarle a las... Y los clubes deportivos, y claro, los clubes deportivos pues no la dan dinero tampoco. Créase el registro de organizaciones, otro registro más. ¿Cuántos registros? Desde que empezó esta legislatura, no sé, hasta para comprar una entrada para ir a un partido de fútbol, creo que ya se creó un registro. ¿Cuántos registros más? Una sociedad anónima se va a tener que registrar ante la abogacía, se va a tener que registrar ante... Pero por favor. Y acá está la parte más infame de todo. Acá está la parte totalitaria de esta ley infame. Documentos obligatorios, balanzas, actas, eso está bien, no hay ningún problema. Registro en que conste la totalidad de fondos o bienes que reciban o administran, cualquiera sea su naturaleza, y de las acciones financiadas y ejecutadas con los mismos. ¿Y por qué carajo tienen que informar fondos cualquiera sea su naturaleza? ¿Por qué? Y si yo le quiero hacer una canchita a mi barrio, ¿por qué yo le tengo que dar cuentas al Estado? Si trabajo con mi plata o con la plata de los vecinos. Esa es la beta autoritaria. Deberán guardar los comprobantes legales y otros documentos que respalden uso y destino. Y por supuesto que guardan, pero esta norma hay que leer con la parte de sanciones, donde se habilita a la autoridad de aplicación, que es un ministerio, el MEF, y a los 3 poderes del Estado, a pedir toda esta documentación. ¿Cómo van a pedir recibos si esa información tributaria está guardada por el secreto, está protegida por el artículo 36 de la privacidad documental? Y por supuesto, y por eso es una ley infame y no difiere en nada del texto que aprobamos en senadores. Porque están las sanciones. Si uno no entrega toda esta documentación, si no entregan el recibo de Eduardo, de Celeste o de cualquiera, la factura, que es un documento reservado, la sanción puede ser el cierre. Entonces, ese es el objetivo final de la ley. Por eso es tan infame, por eso es tan totalitaria y por eso, en este triste día para la democracia paraguaya, por la cual dieron su vida muchísimas personas, vamos a aprobar, van a aprobar ustedes y quedarán asociados sus nombres a esta ley infame, un proyecto que va en contra de la libertad, que va en contra de la democracia, que lo único que busca es perseguir, cerrar organizaciones sociales
y nos suma a una triste lista de países. Nicaragua, Venezuela, Paraguay. Se suma al club de tiranías de la región. Gracias, presidente y colegas.